Hola amigos de Vía Campesina. El programa de hoy va a estribar sobre la diferenciación de términos que se han acuñado en términos de la alimentación. Uno de ellos se llama soberanía alimentaria, el otro se llama o se denomina seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria, que es un término que se ha defendido desde la institucionalidad, hace referencia a acciones que tienen que ver obviamente con la preocupación y la oferta de alimentos para la población de un país, pero que olvida en ocasiones que esa alimentación se la puede prodigar la gente de ese mismo país. Un país sin campesinos puede tener seguridad alimentaria. Un país que se dedique a importar alimentos puede resolver su problema de seguridad alimentaria. El gran problema de la seguridad alimentaria es que puede generarnos mucha confusión desde el punto de vista de planeación estratégica. Porque si dependemos de un mercado que está fuera de nuestro país y por alguna situación ese mercado está en manos de un monopolio, entonces sencillamente el monopolio no tendrá ningún inconveniente en subir los costos de ese producto que depende de su oferta única. Es una forma de darle mucho poder a unos cuantos y ese es un riesgo que se corre cuando nosotros acuñamos la palabra de seguridad alimentaria. Seguridad alimentaria es como entregarle las llaves de mi casa a un extraño para que abra y cierre la puerta a discreción, a su gusto, como él desee. Otra cosa es que yo tengo las llaves de mi casa, las llaves de la puerta de mi casa y se las preste a alguien para que eventualmente entre, saque algo que necesite y me las vuelva a entregar. Porque ahí es donde hablamos ya de soberanía. Soberanía es cuando yo no quiero entregarle la totalidad del control a otro. La soberanía puede asumirse desde el cuerpo, cuando una persona, especialmente las mujeres que son las que mejor manejan este asunto, pueden decir cuándo quieren que alguien las toque o cuándo no, porque es un asunto que se debe respetar. Para el caso de la alimentación, soberanía alimentaria implica que un país, indistintamente de que tenga sobreproducción de alimentos, le juega la idea de conservar campesinos, de estimular la producción campesina y estimular el área de producción de alimentos porque vamos a hacer más hacia el futuro. Por ejemplo, el agua. Ahí estamos viendo a mano derecha la tubería del acueducto. El agua puede ser un recurso que en este momento se plantee como sobreoferta y podamos decir, no, pues es que como tenemos ya resuelto el problema del agua ya no necesitamos más y podemos entonces utilizar el resto de predios que podrían servir para robustecer cuerpos de agua en otro tipo de situación, otro tipo de infraestructura u otro tipo de afectación. Y entonces podríamos pensar así, pero no lo haríamos responsablemente porque el día de mañana, dentro de pocos años, y si seguimos la lectura de la subregión del Oriente Antioqueño, seremos millones acá, no los miles que tenemos en este momento, estamos hablando de millones.
para el 2050 y la proyección de que el oriente antioqueño va a tener 2,5 millones de personas. Y toda esa gente necesita agua, pero también necesita alimento. Y esa proyección nos obliga a pensar en qué va a pasar hacia el futuro. La soberanía alimentaria, entonces, ya habiendo alinderado algunos conceptos, algunos prejuicios, es un hito que hay que defender y que hay que tratar de sobreponer al otro término, que es el de seguridad alimentaria. Por eso, mis amigos, ustedes van a advertir que la palabra seguridad alimentaria no es una palabra de nuestro gusto para los que hemos estado trabajando con comunidades campesinas, porque ya hemos entrado en el análisis de cómo es el juego de palabras, pero sí es de nuestro gusto hablar de soberanía alimentaria y hablar de todos los contenidos que se encuentran implícitos en un contexto tan tremendamente complicado como es el del asunto de la cultura alrededor del campo, la vida campesina, que es uno también de esos aspectos supremamente importantes para reconocer nuestra historia y nuestras raíces y todo lo simbólico que acarrea el campo, más el cultivo de plantas, el cultivo de semillas que nos van a permitir asegurar la alimentación, no tan solo de los que estamos aquí presentes, sino asegurarla hacia el futuro para las demás generaciones. Tiempo atrás, hablamos de hace más de 50 años, nuestros campesinos no producían para la plaza de mercado. De hecho, la economía que se privilegiaba en ese entonces era la economía de autosubsistencia. Recordemos esas épocas donde se sembraba maíz, frijol de año, papa y otros productos que estaban implícitos dentro de esas dietas de aquel entonces, de pronto no muy diversificada, porque Antioquia no tiene una gastronomía muy rica. Hay que reconocer que el frijol, la papa y el maíz han sido los productos sobre los que han estribado nuestras dietas, y por lo tanto pues no vamos a encontrar la riqueza que encontramos en otros lugares del continente, donde por ejemplo los ajíes, donde los tomates, donde otro tipo de artículos han enriquecido específicamente los sabores. Y aquí hemos sido más bien insípidos a la hora de alimentarnos. En ocasiones bastaba con una sopa o bastaba con los frijoles y ya algunas personas hayan resuelto su asunto, y sabemos muy bien que así fue que nosotros logramos vencer el hambre de esas épocas, y se logró hacer con éxito, porque en nuestras fincas se levantaban camadas de 20 hermanos, 21, 22, hasta 30 personas en una sola casa. Sabe Dios cómo se acomodaban, pero lo de la alimentación sí era claro. Y había comida para ellos y había comida para las visitas. Eso forma parte entonces de una cultura que, a pesar de que tuvo sus carencias, de que tuvo sus dificultades, fue exitosa en el sentido de que resolvió el problema del hambre. Y a pesar de las limitaciones, a pesar de que uno adquiría unos zapatos solo el día del matrimonio, si es que acaso no eran prestados, y que no abundaba cierto tipo de lujos que ahorita son indispensables, era una época donde no habían televisores, donde las casas no eran electrificadas, donde se cocinaba con leña, sabemos de esas dificultades, donde los marranos y las gallinas estaban al pie de la tapia y era muy fácil uno ver cómo las carangas, las garrapatas, los chinches y las niguas hacían de las suyas, o el piojo de gallina que es tan molesto, porque obvio era una época en que no teníamos muy claro este asunto de una visión aséptica de la finca. A veces dejamos que las gallinas se subieran a la cama y en ocasiones los marranos se metían a la cocina. Entonces, pues obvio, eso tenía sus implicaciones de orden sanitario, pero era un asunto que se podría haber resuelto. En esa época no teníamos los medios ni la información seguramente. Pero ahora que tenemos tanta tecnología y tenemos tantas cosas en teoría resueltas,
como el caso de una buena programación de televisión, el internet en el casco urbano y en las veredas más cercanas, y la posibilidad de disfrutar un poco más del tiempo libre. No obstante, hemos descuidado eso otro que era tan hermoso y que no valdría la pena olvidar, porque desde 1965, hablo yo de la época en que yo estaba viniendo a este mundo, se vino a impulsar un modelo de interacción muy fuerte con agroquímicos. Hablamos de una política estatal en la que se beneficiaba a la gente de programas que permitía que los agricultores sembraran nuevas semillas, pero también articularan a ese plan lo que se llama paquetes tecnológicos, que es la semilla, más abonos, más riegos y todo lo que se acuñaba en este asunto de la revolución verde. Este tema también te interesa. Entonces, el hecho es que se nos vino el paquete tecnológico de la revolución verde y nosotros empezamos a hacernos muy dependientes de los insumos. Ya hay que comprar el abono fino, ya hay que echar manzate, ya tenemos que usar otro tipo de herbicidas, otro tipo de pesticidas, y tú lo sabes muy bien. Todo eso que hace que nosotros tengamos deudas por todos lados, con el banco, con las casas de agroquímicos y con toda una cantidad de operadores que están en nuestra región, a propósito de un mercado ya constituido de agroquímicos y de insumos para la producción para la producción agrícola. Qué simpático. Entonces, todo eso pasó de 1965 para acá, pero cuando llegamos a los 90s, específicamente en 1992, que fue el Congreso en Río de Janeiro, las cosas cambiaron. ¿Y cómo cambiaron? Bueno, en 1992, Cumbre de Río. ¿De qué se hablaba en la Cumbre de Río? De todo esto, de todos estos problemas que han venido acusándose en virtud del exceso de agroquímicos, en virtud de una gran dificultad para sostener la calidad del suelo, en virtud de una gran dificultad para sostener la calidad del agua y en virtud del cambio climático y de la ruptura de la capa de ozono que se estaba ventilando en esa época como una gran amenaza para la humanidad y para todas las formas de vida. Este amigo mío viene otra vez aquí a robar cámara, pero ustedes comprenderán que estamos en la naturaleza y tenemos que ser tolerantes, y eso también es bonito. Entonces, cuando se hace mención de todos esos problemas en 1992, empieza a aparecer el asunto de la agroecología como un horizonte más interesante también, y aparece, para 1994 aparece para nuestro país Ecofondo. Y Ecofondo es una organización obviamente ecológica que emerge de la urgencia de buscar alternativas para la agricultura orgánica. Don Rosendo, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Y Ecofondo empieza a centralizar todo el esfuerzo de muchas personas, de muchos campesinos que han venido trabajando inclusive de manera previsiva desde tiempo atrás, alrededor de semillas resistentes, alrededor de otras alternativas de producción, del cuidado del suelo. Y es así como empezamos nosotros aquí en Colombia a jugarle a la agroecología. Pero hay un problemita. Ha retrocedido eso en los últimos tiempos y Colombia no es el país agroecológico que debería ser, y por el contrario le ha cedido terreno a los monocultivos, le ha cedido el terreno a la ganadería
y le ha cedido terreno a la agricultura industrial. La agricultura industrial es la donde se usan máquinas, donde se fumiga con avioneta, donde se echa gran cantidad de químicos y se habla de pujanza a partir de una producción que está acabando con el suelo, que está acabando con el agua y que está devastando los recursos naturales. Por esa razón, invocar una perspectiva agroecológica o ecológica o ambientalmente amigable es un imperativo, no tan solo de los últimos tiempos, sino que es un llamado de atención que nos hacen los demás seres vivientes y las generaciones por venir para que hagamos algo desde ahora. Por lo tanto, tomémonos tiempo. El afán es un término que nos acuñaron los tecnólogos de la economía de los últimos tiempos, que es tremendamente nociva. Los tiempos de antes eran infinitos, la gente andaba con más calma y los días y las semanas se utilizaban más para trabajar en conjunto, para escucharnos un poco más, en medio de las adversidades que sin duda tenía y traía ese tiempo, pero que no obstante nos acercaba más que lo que ahora nos acercamos. Ahora cada quien hace lo suyo por su lado, no nos gusta asociarnos, pensamos en cómo me va a ir a mí, pensamos en cómo le va a ir a mis hijos, y de la puerta para adentro está mi problema, de puertas para afuera no está mi problema. Y esas enseñanzas oscuras acerca de los valores individuales que tanto daño nos han hecho, han ganado mucho espacio en los últimos decenios, y por eso hay que conjurar la soledad y hay que conjurar esos temores infundados. La agroecología se fundamenta en la bacanería, en un buen ánimo para conversar, en un buen ánimo para escuchar y en un esfuerzo muy grande por entender a los demás seres vivientes que también nos hablan y que, curiosamente, en la grabación de este programa me han hablado al oído en pocas veces, pero lo han hecho, y eso quiere decir que tenemos que tener una mentalidad abierta, no nos podemos cerrar en nuestros esquemas mentales, y esta es la invitación. En el próximo episodio nos vamos a encontrar en una parcela donde vamos a encontrar también diversidad. No vamos a encontrar solo maíz. En el maíz va a haber frijol, va a haber arveja enredándose, pero no tan solo eso. Este maíz, esta arveja y este frijol se van a encontrar en un cultivo de aguacate. Pero no solo eso, vamos a encontrar yuca, vamos a encontrar auyama, vamos a encontrar zanahoria, vamos a encontrar todo lo que necesitamos, la matica de col, la cebollita, todo lo que es importante en un espacio pequeño de tierra, porque no necesitamos mucha tierra, y eso se los hemos enseñado a todos aquí en el Oriente Antioqueño. Aquí en el Oriente Antioqueño y en el santuario, un pedazo de parcela bota mucha comida, y el país se alimenta de la comida que nosotros sacamos. Por eso decimos, si hay un lugar en Antioquia y en Colombia que puede proclamarse como zona de reserva campesina, es este. Porque lo hemos hecho y lo hemos demostrado por muchos años, pero podemos revisar algunos conceptos, y es la invitación de este programa, mis queridos amigos. Y bien, pues ahora hemos hecho un pequeño sobresalto sobre los acompañamientos de fondo que han caracterizado estas presentaciones, y me encuentro curiosamente en mi finca. Aquí tengo algunas cositas sembradas, otras por sembrar, pero lo importante es reevaluar ciertos conceptos que los técnicos y la experiencia de pronto, y también las nuevas tecnologías, pues nos ponen siempre en un plano de contradicción en ocasiones, y en otros planos hay sinergias y hay acompañamientos que son certeros y que es bueno
traer a colación. Sin embargo, a mí me llama la atención mirar para atrás. Y como me gusta mirar hacia el pasado, retomar antiguos conocimientos, pues arranco con la idea de que el suelo como tal, que es el soporte de toda esta cantidad de formas de vida de la que nosotros nos agarramos para alimentarnos, es también un organismo vivo y como tal necesita una buena gestión. El gran problema que tenemos aquí en el santuario es que la capa orgánica tiende a desaparecer. La forma en cómo nosotros cultivamos, de bolear asadón, de rotar cultivos para manejar este sistema de cultivos transitorios, y el hecho de que el santuario pues tenga un relieve tan interesante y tengamos que buena parte de las veredas están soportadas en terrenos muy abruptos. Entonces pues no hemos tenido, lamentablemente, desde que nosotros entramos en la agricultura industrial y en los paquetes tecnológicos, a la escala del minifundio, porque digamos que no es industrial, pero sí tiene los paquetes tecnológicos, como es el caso de los agroinsumos, como es el caso de las semillas modificadas, como el caso de la zanahoria, como el caso del repollo, y que hace que nosotros les traigamos al suelo demasiado material y en ocasiones no entendamos que el suelo mismo necesita aire para respirar, necesita de incorporación de buena materia orgánica y necesita obviamente ser trabajado con cariño y no de una forma extractiva, fuertemente extractiva, como la que nosotros le hemos planteado a nuestro suelo por estos, que digamos, 40 años de transformación de usos, costumbres y diseño de lo que serían nuestras empresas familiares aquí en el campo. Aquí voy a poner el ejemplo y voy a restringirme a este ejemplo. Habrán personas que digan, no, es que eso no vale la pena, es que estos contenidos son altamente tendenciosos o favorecen una cosa pero desfavorece otras. Sin embargo, me la juego por mi credo, que no es exclusivamente mío, lo comparto con otras personas. Aquí nosotros vemos unos aguacates y hay unas distancias y vemos una cantidad de suelo que en otras circunstancias podría ser útil, pero que debido a cierta cantaletica dicen no, se siembra aguacate y no se siembra sino aguacate, y en los medios no se puede sembrar nada porque el sistema radicular del aguacate es muy sensible, porque eso puede traer plagas, porque esto puede generar problemas fitosanitarios, por una cantidad de cosas pues que a veces los técnicos mismos nos van metiendo sin que ellos mismos sepan muy bien de qué se trata, porque están metidos en el asunto de productividad. De productividad no para que nosotros comamos aguacate y comamos otras cosas, sino para que el mercado se nutra de una sobreproducción, porque se supone que lo que queremos no es comida sino plata. Y entonces ya eso es evidente que transforma de una manera profunda y que hace que nosotros nos veamos abocados a desprestigiar ese tipo de información y tendencia, porque sí se puede sembrar en el medio, y aquí vamos a hacerlo. Vamos a sembrar maíz, vamos a sembrar frijol y vamos a hacerlo en los medios de los aguacates, interpretando que a los aguacates les va a ir bien, le va a ir bien al maíz, le va a ir bien al frijol. Y nos va a ir mejor a nosotros porque vamos a tener comida. Hay gente que siembra 7.000 aguacates, 2.000, 3.000, 4.000 y lo hace bajo esta premisa de que los centros permanezcan limpios. Vamos a revisar, y a eso me arriesgo,
vamos a hacer lo posible por modificar esa tendencia. Vamos a tratar de gestionar mejor el suelo y vamos a intentar mirar, reevaluar y adoptar la visión de que dentro de los aguacates y dentro de los frutales, cuando hay buenas distancias, se puede sembrar también más comida. Así que los invito a mirar el diseño que forma parte de esta tesis. Ya lo he hecho pecho. Así que estamos en medio de un maizal al cual se le está ya enredando el frijol que se le sembró, y dicho maizal y dicho frijol se encuentran en medio de árboles de aguacate, árboles de 8 o 9 años. Y tenemos entonces nosotros la oportunidad de disfrutar de diversidad, de alimento, de maíz, que es tan importante para nuestra dieta, para la recuperación de esas cosas bonitas que el maíz trae consigo. Y para esto inclusive hemos utilizado una variedad de maíz que no crece mucho, que hay veces que nosotros nos encargamos de enredar el asunto cuando no sabemos seleccionar las semillas. Recordemos que el gobierno sacó por allá una resolución que tiene que ver con la legalización de semillas o el asunto de la certificación de semillas, que es una resolución, no me acuerdo si es la 970, la 870, pero es una de esas dos, y que habla de que los campesinos no podemos guardar nuestras semillas, que porque eso es ilegal, que tenemos que comprarla, que el ICA nos diga que es certificada, que no podemos no tan solo no conservarlas, sino que no podemos entregársela a otras personas, no podemos comercializarlas. No olvidemos que en el departamento de Huila la otra vez confiscaron una cantidad de toneladas de semilla de arroz que echaron a un basurero, que porque era ilegal. En un país donde los funcionarios públicos le roban la plata, donde los altos ministerios en ocasiones también nos dejan pensando qué pasa cuando los ministros tienen que salir del país porque la justicia los persigue. Y sin embargo, todavía le comemos de bomba a un sistema que dice que está pensando en nosotros. Si los que están arriba piensan solamente en sí mismos, ¿cómo va a ser posible que su producción vaya a ser mejor que lo que ellos mismos han hecho con sus propias manos? Entonces, la idea de conservar semillas, la idea de preservarlas, de estar mejorándolas, de estar intercambiándolas con los vecinos es un asunto de prioridad nacional. Esta semilla, por ejemplo, me la dio un vecino, Hernán Zuluaga, quien a su vez la obtuvo de una gira que se hizo por el sur del país. Y es una semilla de maíz que, primero que todo, no a la mazorca muy alta. Esto nos ayuda a los que vivimos al pie del monte para cuidarla de las ardillas. ¿Cómo es eso? Las envolvemos en plástico. Cuando ya calculemos que las ardillas van a empezar a atacar, pues nos adelantamos y empezamos a envolver las mazorquitas en plástico, y así las ardillas no van a poder afectarlas, no nos van a poder molestar tanto, porque cuando sembramos maíces que se encaraman mucho, que se encumbran mucho, pues no podemos hacer nada y tenemos simplemente que restringirnos a comer sobrado de ardilla y de pájaro. Entonces, primero que todo eso. Lo segundo, como no crece tanto, pues no va a competir tanto con el aguacate. De hecho, se va a subordinar y a lo sumo simplemente nos va a generar cierto tipo de restricciones a nivel de movilidad acá, pero ya es asunto de adaptarnos. Pero no hay ningún otro problema, no lo hemos visibilizado, y por el contrario nos parece que ha sido, digamos, mucho mejor para los aguacates este acompañamiento. Ahora vamos a aprovechar que tenemos aquí las matas de maíz y le pido a Andrés que nos colabore con la cámara para que entendamos de qué se trata
este asunto del problema de la amenaza del maíz transgénico en nuestros cultivos y por qué rayos la contaminación del maíz se da. Vea, el maíz tiene flores macho y flores hembras. La mayoría de plantas tienen flores que son hermafroditas, tienen órganos femeninos y masculinos en su propia flor. En el maíz la espiga es la flor macho y en el tallo aparecen las llamadas lengüetas, que son las flores hembras, que una vez que son fecundadas por el polen de la flor macho, nos dan como producto la mazorca. La posibilidad de que este polen entre a fecundar otro cultivo de maíz es magnífica, tiene la capacidad de moverse hasta por 2 kilómetros. Así que si hay algún campesino que ha sembrado una variedad de maíz diferente a esta y apenas todavía la espiga está en formación y ya las flores femeninas están también susceptibles a un tipo de fertilización, este polen de acá tiene la facultad de entrar y polinizar esas flores, y si el campesino sembró otra variedad de maíz, por ejemplo diente de caballo, cuando vaya a cosechar no va a cosechar diente de caballo, sino que va a cosechar este tipo de maíz. Esa contaminación o ese cruzamiento, porque en este caso no es contaminación, se ha manejado históricamente y eso no nos enoja. Finalmente tendríamos varias semillas en nuestro propio cultivo. Y la verdad que, por ejemplo, ¿cómo se va a enojar un campesino de ver estas mazorcas tan bonitas y tan disponibles ahí y le da la facultad de que ya cuando siembre esta mazorca va a tener este tipo de maíz más pequeño, pero con una alta productividad? El problema con el maíz transgénico es otro. Cuando se siembra maíz transgénico, y si pongamos que yo siembro uno de esos transgénicos que desafortunadamente el ICA sí ha certificado, entonces la espiga sale, emerge y me va a contaminar otros cultivos. Supongamos que estamos hablando del mismo campesino que sembró diente de caballo. Entonces, al polinizarse las flores hembras de ese maíz diente de caballo, nuestro querido campesino va a darse cuenta que va a obtener una mazorca distinta, con unos granos muy regulares, es decir, una mazorca pispa y granos regulares, es decir, el uno igualitico al otro, porque de eso se trata lo transgénico, pero después va a darse cuenta que es un maíz que no conoce. Con un agravante: si el maíz transgénico que compró es de la Monsanto, que es una de las grandes productoras de maíz transgénico, o de alguna de esas otras empresas que hay por ahí, pero hablo yo de la Monsanto, Syngenta es otra, la DuPont es otra. Si los de la Monsanto se dan cuenta que ese campesino que sembró diente de caballo está recogiendo maíz contaminado por estas espigas de maíz transgénico que se sembraron, no es este naturalmente, estoy dando un ejemplo. Entonces, cuando los de la DuPont o los de la Monsanto se dan cuenta que el campesino está cosechando ese maíz, van allá y van a sancionar a ese campesino diciéndole: usted nos debe plata porque nos está robando tecnología. Y tienen la potestad de quitarle toda la cosecha de maíz, o pedirle una indemnización, o demandarlo por hurto de tecnología ajena. Y en este país donde se legisla para que los ricos se salgan con las suyas, pues es muy fácil. Entonces, por eso nos oponemos a la siembra de maíz transgénico. Por Dios santo, tenemos mucha diversidad. En Colombia hay más de 40 maíces, más de 40 variedades de maíces muy buenas que han sido históricamente sembradas. Y esto de sembrar maíz en la finca para comer, por lo menos para el caso mío, hay que seguirlo como modelo. Miren, estoy dentro del cultivo de aguacates y aquí tengo el maíz. Y vamos a hacer torta de choclos para todos los de la casa y vamos a invitar. Eso es bonito, esto es fiesta, esto es memoria, esto es cultura. Por esa razón, el hecho de que nosotros utilicemos esto, y vamos a mirar aquí, le pido a Andrés, el camarógrafo, que miremos el tipo de suelo. Cuando nosotros estamos manejando el suelo con cobertura, entonces siempre estamos entendiéndonos con materia orgánica, nos estamos entendiendo con microorganismos, estamos dándole al suelo más posibilidades.
Obviamente que le ayudamos con el abono orgánico, que le hacemos un mantenimiento mínimo, pero no nos tenemos que matar. El hecho de que tengamos aguacate es hasta bueno porque nos obliga a no bolear la tierra al revés, porque obviamente si le dañamos las raíces al aguacate. Lo hacemos de una manera muy superficial, pero aún así tenemos esta productividad. Y eso es bueno para el suelo, y eso es bueno para todos. Es decir, no podemos renunciar a la idea de sembrar la comida. De eso se trata, esto es lo importante, esta es la esencia. Voy a echar mano también de un asunto que pudimos documentar en estos días con una visita, y es el asunto del uso de pesticidas, de herbicidas. Es entendido que hay pastos muy agresivos, el king grass, por ejemplo, y en ocasiones también el kikuyo nos pueden poner en dificultades. Y sí, advierto que el king grass no se puede sustraer manualmente con facilidad. Lo mismo que el kikuyo o el cocuy. Son pastos que no son de acá y son supremamente agresivos, eso lo sabemos. Entonces, manejando la cuestión con interés, pues sí, bueno, listo. 1 o 2 aplicaciones de herbicidas sabemos que son suficientes. Pero resulta que hemos entendido de una manera también muy ingenua que utilizar herbicidas de una manera, digamos, poco fundamentada y hasta, digamos, irresponsablemente asumida, si abusamos de los herbicidas se van a encargar de matar todos los microorganismos del suelo y obviamente se llevan las malezas, pero se llevan también las demás plantas. No todo es maleza. He explicado que hay algunas plantas, algunas herbáceas que no son nuestras y que son africanas y que obviamente son muy agresivas porque son herbáceas que han estado ahí para que los elefantes, para que las cebras, para que una cantidad de animales les echen colmillo y para que una cantidad de animales pasen por encima de ellas. Aquí no los tenemos, entonces por eso se replican con facilidad. Pero sin embargo, hablando ya de lo nuestro, es importante manejar el suelo con cobertura. No estoy hablando de dejar que se enrastroje, pues que uno tenga que entrar con machete a revisar cómo está el aguacate o cómo está la mata de maíz, porque obviamente eso afectaría en serio la productividad. Pero sí manejar el rastrojo bajo y manejar un poquitico la idea de movilizar lo menos posible. Obviamente que cuando es hora de mantenimiento se hace, ya cuando está un cultivo establecido como el maizal, como esto, pues obviamente hay que revolver la tierrita y hay que evitar también que el morrongo se replique, porque también si no se mueve la tierra sabemos muy bien que el morrongo va a multiplicarse mucho y el morrongo crea problemas. Pero el uso de los herbicidas como alternativa, yo diría que hay que revisarla muy bien, porque cuando se le va la mano a alguien en la aplicación o se hace con mucha periodicidad, nos encontramos con que no va a pegar nada. Y el cultivo, o más bien el terreno que yo pude visitar hace pocos días, fue un terreno donde se aplicó herbicida y luego no pegó ni la zanahoria, ni el repollo, ni la papa. ¿Cierto? ¿Y por qué razón? Porque hubo un exceso en la dosis y porque ese suelo va a quedar por mucho tiempo inútil. Sin embargo, nos pusimos a indagar si era posible recuperar un suelo contaminado por herbicida. Y sí, hay una forma de hacerlo y tiene que ver con una visión muy orgánica y muy biológica del asunto. Entonces, cuando uno coge una mota de tierra de estas, pues uno encuentra que hay invertebrados, encuentra uno por ahí algunos bichitos y algunos seres que no podemos ver a simple vista, algunos hongos. Los hongos no son malos, hay algunos que de pronto pueden generar problemas, pero tenemos una visión de las bacterias y los hongos muy negativa. Y todo eso está acá. Entonces esos suelos donde se practicó el uso intensivo de herbicidas pierde todo este tipo de biodiversidad microscópica, porque muchas de esas no las podemos notar aquí a simple vista,
pero que está ahí, que hacen un trabajo importantísimo. La lombriz de tierra es, por ejemplo, una de esas que vemos y hace un trabajo realmente vital para que estas tierras sean en verdad fértiles. Pero entonces cuando cuando desaparecen esas formas por el uso intensivo de herbicidas o algún pesticida, entonces ¿qué hay que hacer? Ese suelo que ha quedado esterilizado de esa forma dramática se rehabilita incorporándole melaza. ¿Por qué la melaza? Ustedes han visto cuando se les vinagra la aguapanela, que la aguapanela quiere otro color y aparece una natica encima, una nata blanca. Pues son hongos, son levaduras. Así se hace el vino, así se hace la chicha. Y hemos aprendido nosotros como seres humanos a echar mano de todo un conocimiento intrínseco de seres que nos acompañan, que no podemos ver pero que nos hacen múltiples favores. ¿Qué tal de no saber? No habría ni cerveza, ni chicha, ni habría vinos. Ellos existen porque hay un aprovechamiento de ese material y hay un aprovechamiento de los elementos. Al incorporarle melaza al suelo, estamos permitiendo que esos hongos, que esa levadura empiece a operar. Es un asunto que no se resuelve de un día para otro, pero con absoluta seguridad en términos de 5 o 6 meses vamos a encontrar una mejora notable de ese suelo, y si manejamos las cosas con inteligencia y si le incorporamos materia orgánica y si permitimos que entren los seres vivientes a generar las condiciones reales, vamos a ver que en cuestión de pocos meses, 6, 7 meses, vamos a poder ensayar algunas variedades que puedan empezar a producir en ese suelo contaminado por pesticidas, específicamente por herbicidas. Entonces sí se puede, pero para eso nos toca entender, reitero, que en el suelo habitan multiplicidad de seres que son importantes para que la productividad, para que las posibilidades de tener esto acá, como lo tenemos en este instante, sean factibles y podamos disfrutar, obviamente, de una buena salud, de una buena dieta y, naturalmente, de una responsabilidad compartida, porque no tan solo la gestión del agua, del aire, sino del suelo. Son los 3 elementos, y aquí en el santuario, específicamente la gestión del agua y del suelo, es un asunto que tiene que tratarse con la mayor importancia, porque son asuntos críticos. Entonces vamos a poner mucha atención sobre esos sitios importantes cada vez que vayamos a nuestras veredas, cuando vayamos a nuestra finca, si la tenemos, o cuando vayamos donde un familiar, para hacerle caer en cuenta de que podemos sembrar muchas cosas en un pedacito de tierra. Eso se llama biodiversidad, así no habrá ataque de plagas, porque si manejamos más cosas en un pedazo de tierra, vamos a encontrarnos que las plantas se enferman menos. Y ahora les vamos a hablar un poquitico de algunas especies que son resistentes al ataque de plagas. Así que síganme. Y los invitaba para acá. Esta es papa pepina. Es un tipo de papa que no es muy comercial, que digamos que desde el punto de vista económico podría uno decir, no tiene ningún interés. Pero resulta que esta papa se puede levantar sin riego. Es un tipo de papa que se sostiene con muy poco. Como es resistente a la gota, como es resistente a muchas enfermedades, no necesita de muchos insumos. Pero créanme, da comida. Y eso es lo importante. ¿Por qué sembramos papas que necesitan tantos químicos? ¿Y por qué dejamos de sembrar papas como la blanca holandesa o como esta que no requieren casi ningún tipo de incorporación? Pues porque hay un mercado y el mercado en ocasiones nos pone condiciones muy absurdas. Pero como mi idea no es hablarle a la gente de cómo convencer al mercado ni nada de eso, sino de cómo convencernos a nosotros, lo que les sugiero a todos es que tratemos de tener variedades resistentes. Ahorita estábamos mirando unas matas de maíz que no crecen mucho, que tienen una alta productividad
y que nos permiten meterlas en los centros de otros cultivos porque no dan excesivo sombrío. Y eso sí, mucha mazorca, que es lo que queremos. Pues aquí tenemos un tipo de papa que es fácil de manejar, que no hay que fumigar y que tiene una productividad de alimento importantísima. Si eso no es un aporte a la calidad de vida, entonces, ¿qué lo es? No olvidemos que ahorita, por eso del mes de agosto, julio de este mismo año, la papa estuvo carísima. Y está bien para quienes tenían forma de producirla y venderla. Pero si nosotros la necesitábamos para nuestro alimento, pues entonces era muy complicado ir al mercado a pagar 1.500 pesos por un kilo. Aquí tenemos nosotros la posibilidad de sembrar nuestra semilla, de no fumigarla, de hacerlo a un bajísimo costo, garantizándonos a nosotros mismos alimento y la posibilidad de que nuestra familia no pase hambre y obvio, que no nos falte la matica de col, que no nos falte la cebollita, que no nos falten otros productos que son importantes como la sidra, que ya escasea y uno advierte que la uyama y la vitoria, que también en otra época estaban en las dietas nuestras, han desaparecido. Entonces el ejercicio de mis amigos, diversificar, procurar hacernos semillas que sean resistentes, pensar más en nuestra alimentación, pensar más en nuestra familia y en nosotros mismos. Si esto no requiere casi riego, entonces esta papa es más saludable que la capira o la nevada, que necesitan muchos químicos. ¿Y por qué entonces no nos volcamos a producir este tipo de variedades, pero obviamente pensando en un principio en la soberanía alimentaria? Hablábamos en pasados episodios de la importancia de la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria consiste en decirle a todos y todas y al gobierno, no nos regulen, vamos a sembrar nuestros alimentos, vamos a hacerlo de la mejor forma posible, nos vamos a preocupar porque tengamos en nuestras dietas de todo un poquito y, ¿por qué no?, de lo que nos salga más barato. Allá atrás tengo cilantro. Por ahí tengo la matica de tomate, por allá tengo las cebollitas, por allá tengo las colecitas como aquí están también. Y en fin, vamos, y la idea es que si tengo 7 cosas sean 10, 15, porque también la racacha, que porque también la yuca, todo, aparte de los frutales. Y por qué no las maticas de fresa y por qué no las maticas de mora, todo eso es importante. Pero construyamos patria desde nuestra finca, que no hay nada más bonito que ir a una finca y decir, espérense que voy a hacer el almuerzo, pero voy al arado a conseguir la materia prima, y empiece uno a sacar todo lo que necesita y hacerlo con esa felicidad propia de la labor bien hecha y de echar mano de un fruto que se ha ganado con creces uno, con el sudor de su frente, y que legitima uno así principios básicos de solidaridad, de convivencia y de tejido social. Y al lado de un semillerito de col, como me gusta, al lado de una matica de yuca, como me gusta, y con todo ese paisaje que hay allá, que es nuestro querido pueblo, me despido, mis amigos, por ahora, advirtiéndoles entonces que cuando nosotros pensamos en un mejor futuro, lo construimos también con nuestras propias manos. No es tan solo decirlo, no es tan solo desearlo, hay que hacer algo. Nos quejamos mucho, pero en ocasiones hacemos lo mismo que hacen las personas de las cuales nos quejamos. Si queremos un mejor mundo, pues entonces es asunto nuestro cambiar actitudes, hacernos al lado de personas que piensen de esta manera y buscar de una manera preferencial a aquellas que estén empezando a hacer algo. Si nos hacemos con alcohólicos, seguiremos siendo alcohólicos. Si nos hacemos con personas machistas, terminaremos pensando como ellos. Si nos hacemos con personas que tienen un pensamiento oscuro, esas oscuridades son muy llamativas, salvo si nos acercamos para hablarles de la luz. Pero si nos encontramos con personas que tienen alguna idea interesante y todo eso, frecuentémoslas, tal vez sean más, y tal vez así en grupo podamos aproximar a otras poblaciones y a otras personas que piensan diferente, porque
Hay que convencernos de que esta historia, de que este cuento no tan solo tiene que ver con nuestra conveniencia individual, está en juego el futuro de todos nosotros y de nuestro planeta. Así que los invito entonces a que estos elementos vayan formando parte de ese acervo, de todas esas historias para contar, y que sepan que aquí muy cerca de sus casas muchos estamos pensando diferente. Mis amigos, felicidades.